Muy bien, ¿cómo están, colegas? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal me escuchan? Buenas noches, doctor. Clarito, doctor, buenas noches. Bien, disculpas, un pequeño retraso. Veníamos de Buenas noches, visitar. doctor. Buenas noches, buenas noches. Bien, a ver, vamos a ver dónde habíamos quedado. Incapacidad jurídica parcial. ¿Será que hayamos quedado? Colegas, ¿alguien tiene apuntado dónde quedamos en la última diapositiva? Antes de cerrar el día viernes. Terminamos la diapositiva, doctor. Sí, pero, o sea, cada día aumento. Buenas noches, doctor. Creo que nos quedamos en la capacidad y el objeto. Ya, ok. Mis apuntes. Sí, estábamos recordando nuestras clases de Civil 1 y decíamos, vamos a pasar rápido esto. Ya, ok. Voy a compartir pantalla. Bien, no se olviden, por favor, que el día de mañana no tenemos clase y nuestro último día es el día miércoles, donde solamente vamos a avanzar y, bueno, revisar un poco también los prácticos que hemos estado haciendo, ¿sí? Y que, bueno, ese trabajo práctico que hemos iniciado con el análisis del contrato, el tema de la carta notariada, el tema de la demanda ejecutiva que están haciendo, pues técnicamente ese va a ser nuestro trabajo final, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿La demanda ejecutiva para cuándo es? ¿Para el día miércoles? Era hasta hoy a mediodía, así que ya está usted reprobada en el módulo Mariné. Solamente nos dijo la carta notariada, ¿no? ¿Cómo? Y habíamos dicho, no sé si recuerdan... Tampoco nos mencionó nada en el grupo de la maestría, o sea, solamente teníamos Sí, una la carta verdad es notariada. que yo también solo oí lo de la carta notariada y obviamente me puse a hacer, me salí de la clase yo y me puse a hacerla. Y no vi más indicaciones en el grupo de la maestría. Qué barbaridad, las indicaciones se dieron en clase. ¿Dónde estaban ustedes? Bien, vayan haciendo, no, no hay problema, no hay problema. Tienen que hacer la demanda ejecutiva más, por favor. Primero era la carta notariada y luego la demanda ejecutiva, ¿sí? Y, bueno, ya me han hecho llegar varios de ustedes los dos trabajos. Por eso les decía, la demanda ejecutiva era hasta hoy a mediodía, pero bueno, si no estaban anoticiados, no hay problema, lo vamos a colocar en el grupo de WhatsApp para que también estén todos bien anoticiados, ¿sí? Bien. Doctor, una consultita. Sí. Y lo que hemos enviado al vuelo, lo que pudimos hacer para estar dentro del horario, ¿podemos revisarla, corregirla? Sí, no hay problema, es que si no, no sería justo para todos, ¿no? No hay problema. Si usted cree que lo ha hecho no tan bien, vuélvalo a enviar con las mejoras que usted cree conveniente, no hay problema, para que sea justo para todos, por favor. Entonces, como mañana no tenemos clase, vamos a poner fecha tope hasta mañana a las 11 de la noche, ¿ya? Todos Muchísimas pueden, gracias, doctor. los que no han enviado, qué sé yo, pero vamos a colocar un comunicado oficial en el grupo para que no estén, de repente algunos se conectaron un poco tarde o no escucharon la información, qué sé yo, ¿no? Vamos a colocar un comunicado en el grupo. Doctor, Bien. buenas noches. Va a disculpar. Sí, buenas noches. ¿Puede mandar el video del viernes, por favor? Es que yo no pude, me ausenté de la clase, no pude conectarme. Ya. Por favor. Hoy terminando esta clase voy a subir los videos que restan, colegas. Mil disculpas. Muchísimas gracias. Perfecto. Ok. Bien. Perdón, doctor, buenas noches. El miércoles sería nuestra última clase en su módulo, doctor. Sí, porque mañana no vamos a pasar clases. Tengo un choque inesperado con otra universidad. Entonces, es que a veces uno da las fechas y anotan mal y bueno, pues lamentablemente. A veces se cruzan también. Sí, por eso, mil disculpas, colegas, pero por lo menos no les estamos tomando un examen escrito como yo quería.
Así que, por favor, mañana no tenemos clase y vamos a cerrar el día miércoles, ¿sí? Voy a colocar igual un avisito en el grupo donde ustedes están sordos, mudos, pero no ciegos, ¿sí? Sí, Ok. sí, muchísimas gracias, doctor. Doctor, buenas noches, Lola. En caso que, bueno, no vamos a dar examen escrito, ¿qué clase de examen vamos a dar? ¿Oral? En sí, la evaluación la vamos a sacar de la asistencia, la participación, poco, porque obviamente sé que no todos pueden participar porque son muchos, pero hay personas que habitualmente participan, entonces, y también vamos a calificar de los 3 trabajos, es que prácticamente son como 3 trabajos, ¿no? Uno, la interpretación del contrato, otro, la carta notariada, y otro, la demanda ejecutiva. Son 3 trabajos que, aunque se trate de un solo caso, pero lo estamos puntuando, evaluando como si fueran 3. Ah, ya, doctor, gracias. Ok, perfecto. Bien. Seguiremos analizando, avanzaremos hasta que se acaben las diapositivas y de ahí analizamos un poquito los prácticos, ¿les parece? Vamos a ver si nos da chance. Recuerdo yo que ya habíamos visto esta incapacidad relativa, habíamos hablado, no sé si hablamos del poder de disposición, me corrigen por favor, colegas, si alguien me dice, eso ya lo vimos o no lo vimos, me ayudaría Estamos mucho. con el concepto de planiol, creo que era sobre objeto, doctor. Ah, Ahí ya no estábamos creo. en el objeto, ok, perfecto, muchas gracias. Aquí. Ya, bien, gracias. Les agradezco mucho, son ustedes muy gentiles. Vale, ¿saben? No me has traído agua. Voy a morir. Bien, hablaremos entonces de otro de los requisitos en la formación de los contratos. ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Que a veces uno estudia tanto teoría y doctrina y a veces desestimamos un poco estas cosas, pero en realidad son muy importantes a la hora cuando nos viene el caso en particular, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho adecuar el conocimiento que hemos adquirido teórica y doctrinalmente en la universidad a un caso concreto. Pero a ver, vamos a ver si podemos resolver algunos casitos adicionales. Les comenté que había un conversatorio de 60 minutos donde hicimos un resumen con pizarrita de casi todas estas diapositivas. Claro, es imposible abarcar todo, ¿no? Pero es un resumen muy interesante y hasta ahora Cristian Escalante no me ha mandado el enlace, no sé qué habrá hecho con la grabación. Vamos a seguir insistiendo. Hoy día le insistí, me dejó en visto, pero vamos a ver qué podemos hacer. Gracias, hijo. Bien, ojalá podamos conseguir ese video. La otra es, ¿los videos del team se pueden descargar? Ajá. Ah, ya tengo una clase también con los chicos de Derecho Civil 4 de la universidad donde trabajo, donde hacemos el mismo diagrama. No, pero era pues taller de actualización 5. Donde lo voy a revisar y si se los puedo pasar como material complementario, pues se los hago llegar al grupo de WhatsApp. Bien, hablaremos entonces del objeto. Decíamos, por ejemplo, que según Planiol, ¿no es cierto?, el contrato no tiene objeto, sino que lo que en sí logra es la creación de una obligación. Y para él, la obligación sí tiene un objeto que sería el deber de prestación. Por lo tanto, él dice, por una elipsis, técnicamente el objeto del contrato sería técnicamente la prestación debida. Y Masud dice exactamente lo mismo, no solamente que ya se va al grano, sin hacer esa comparación o esa diferenciación o el afirmar de que el contrato no tiene objeto. Masud dice que el contrato sí tiene un objeto, definitivamente sí lo tiene, es esa operación jurídica que las partes pretenden realizar, o sea que es ese deber de prestación, porque fíjense, es decir, un dar, un hacer, un no hacer. Entonces, ese sería el objeto en el contrato según pues Masud. Nos estamos centrando cuando veíamos una de las clasificaciones en el mundo de las obligaciones, ¿no es cierto? El dar, hacer y no hacer. Lamentablemente les comento que esto es muy confuso, no solamente en nuestro Código Civil, sino también en la doctrina generada, ¿no? Me refiero a que estas prestaciones no siempre están fácilmente identificables. Pero a ver, trataremos de desarrollar de la mejor manera posible. Cuando nosotros hablamos del objeto, claro, decimos que es una prestación, entonces hablamos de un dar, hacer y no hacer. ¿Cuáles serían las prestaciones de dar?
Una prestación de dar. Desde ya el requisito fundamental para esto es que el objeto exista, ¿no? No sabemos si estamos hablando del objeto cosa o si estamos hablando del objeto como objeto propio en la naturaleza jurídica del contrato. Por eso les digo, es muy ambiguo cómo la doctrina desarrolla esto y nuestro Código Civil tiene exactamente el mismo problema, ¿no? Pero a ver, uno de los requisitos, decíamos, es que el objeto existe, debe existir, y si no existe, pues un contrato con falta de objeto deberá ser declarado nulo, ¿no es cierto? También existe la posibilidad de que exista, el iPad, por favor, ¿me lo puedes conectar? De que exista como que prometido, es decir, que si bien no está en el presente, podríamos hablar sobre cosas que están a futuro. Seguimos con las prestaciones de dar, seguimos viendo los requisitos. Otro de los requisitos es que la cosa debe ser determinada o debe ser determinable, ¿no? La prestación prometida debe estar determinada, pues las partes que no han establecido el objeto de su prestación técnicamente no quedan obligadas a nada, ¿no? Entonces, en un principio diremos por regla general, estas prestaciones están plenamente identificadas, pero excepcionalmente podemos hablar de un objeto que todavía se va a determinar, ¿no? Sobre todo hablamos de aquellas que son fungibles o consumibles y que tienen que estar pues medidas, pesadas, separadas de lo principal para poder determinarlo, ¿no? Esto se puede hacer en el presente o se puede hacer de forma futura. Otro de los requisitos, el objeto debe estar dentro del comercio humano. Claro, de lo contrario no podríamos estar hablando de la celebración de un contrato porque, quién sabe, no tendríamos el poder de disposición sobre él, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que están fuera del comercio humano, por ejemplo, por razones de moral, no sé, pues no podemos ir por la calle comprando a personas, ¿no? Hombres, mujeres o la conciencia de la gente. Por razones de salubridad, hay algunos remedios que, bueno, por los efectos que ocasionan, son solamente comercializados estrictamente con recetas médicas, ¿no? Y se hace un seguimiento y un control muy riguroso, tanto a los médicos que expiden como a las farmacias que son los que hacen la venta y transferencia pues, de sus medicamentos, ¿no? Hay otros que no pueden ser transferidos, entonces, entre particulares, porque, bueno, excepcionalmente, decíamos, podemos colocar algún bien de nuestro patrimonio exento de responsabilidad y una obligación patrimonial que nosotros tengamos. No sé, es como si yo asumiera una deuda y como hay una garantía general, ¿no es cierto?, como lo establece el artículo 1335 del Código Civil, yo podría colocar en el contrato que se excluya mi combi, digamos, ¿no? Que le tengo un gran aprecio sentimental a mi vehículo, y después que puedan recaer sobre cualquier bien que yo tenga, digamos, ¿no? Pero, claro, si es el único bien que tengo, van a caer nomás sobre la combi, la van a embargar y la van a rematar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y aquí, como les digo, ¿de qué estaremos hablando? ¿Estamos hablando finalmente de la cosa o estamos hablando de la prestación, ¿no? Entonces, esa es la gran confusión que tiene nuestro ordenamiento jurídico vigente, conjuntamente la doctrina generada para este punto. Seguimos con las obligaciones de dar. Otro de los requisitos sería que la persona que transmite el derecho debe ser titular de ese derecho. Ponemos como ejemplo el contrato de compra-venta de cosa ajena. Este es un contrato muy particular. Se dice que tiene que ser el titular del derecho el que está haciendo la enajenación o la transferencia del bien. De lo contrario, no estaríamos cumpliendo con un objeto. Y Walter Kaune coloca de forma excepcional el ejemplo de un contrato de compra-venta de cosa ajena. ¿Cuándo hacemos un contrato de compra-venta de cosa ajena? Me voy a permitir compartir la pizarrita, permítanme por favor. Miren, este contrato de compra-venta de cosa ajena pareciera un contrato que está ahí en el Código Civil y para qué estará, servirá, no servirá, se le ocurrió a alguien ponerlo y ya está, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad tiene una importante función si tú sabes adecuarlo al caso preciso. Nosotros teníamos el siguiente caso. Resulta ser que Juan Pérez compró un lote. Ya, vamos a hacer aquí ya. Tenemos un lote, ¿no es cierto? Este lote lo compró Juan. ¿Y de quién lo compró? Bueno, Juan lo compró de una urbanizadora. Pancho le vamos a poner, ¿ya? Es una de esas empresas que venden, bueno, se dedican, ¿no es cierto?, a probar urbanizaciones y vender lotes, ¿ya? Para no ser tan específico con ninguna empresa. Creo que no hay ninguna que se llame Pancho. Ya. Entonces, claro, Pancho suscribe un contrato de compra-venta, ¿no? Obviamente estos contratos son a plazo, ¿no? Lo hacen como contrato preliminar. Algunos le colocan nomás directamente documento de compra-venta a plazo con reserva de derecho propietario. Hay varias formas de titularlo, ¿no? Y es muy interesante los títulos que a veces se utilizan. Y resulta ser que Juan tiene un comprador para este lote, que sería una tercera persona, que sería José. Alguna vez ya nos ha pasado, nos han llegado comentarios de que Juan con José firman un contrato de compra-venta, un documento privado, ¿ya? Y cuando ellos van donde la empresa urbanizadora, la que vende estos terrenos, bueno, ahí es el problema porque a veces estas empresas te ponen una cláusula de prohibición para que no puedas transferir ni ceder a tercera persona. Y otras veces no te ponen una cláusula de prohibición. Alguna vez nos tocó que sí había una cláusula de prohibición y cuando iban a la empresa urbanizadora, los de la empresa urbanizadora les decían, oh, sí, claro, no hay ningún problema, perfecto, lo vamos a hacer, no se preocupe. Pero primero tiene que hacer un documento de disolución con nosotros para romper el contrato de compra-venta, ¿no? Muy bien, entonces le hacían firmar a Juan el contrato de disolución y ahora Pancho tenía que hacer un nuevo contrato con José, ¿no? Pero ahí es donde aprovechaban y a José le subían como $3,000. Pero esto es injusto, que no sé qué, no sé qué. Es que son nuestros gastos de daños y perjuicios, porque aquí teníamos una cláusula de prohibición, lo que quiere decir que usted no podía comprar directamente, entonces es un problema, ¿no? Y hay un aprovechamiento y más bien que creo que está saliendo una ley para regular precisamente todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos con ya la experiencia contada, ¿no? Lo que hacemos es un contrato distinto. Lo que hacemos es un contrato de compra-venta de cosa ajena, ¿no? El vendedor va a ser Juan. El comprador es José. ¿Y por qué es un contrato de venta de cosa ajena? Porque el dueño es Pancho. Ahora, tenemos que saber identificar las diferencias que hay en este contrato, ¿no? Porque este es el famoso contrato de compra-venta de cosa ajena. El contrato lo van a suscribir Juan con José. Sí. En ese documento privado va a haber un antecedente de dónde está el verdadero derecho propietario, que lo tiene Pancho. Entonces, en sí, Juan está asumiendo una prestación, está asumiendo una obligación. ¿Cuál? No es inicialmente la transferencia del derecho propietario, porque él no tiene el derecho propietario. El derecho propietario está con Pancho, ¿no? Entonces, lo que él está asumiendo no es una obligación de dar, es una obligación de hacer. Es como si él fuera un intermediario y él se compromete, esta es la prestación, hacer todo lo posible para que este derecho propietario que lo tiene Pancho llegue hasta José en algún momento. En un contrato de compra-venta de cosa ajena no estás vendiendo nada. No estás vendiendo el derecho propietario, no estás enajenando, no estás transfiriendo. Estás comprometiendo un servicio. Por eso no es estelionato, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos ese contrato, cosa que la idea era que Juan termine de pagar con lo que José le iba a abonar,
Juan tenía que terminar de pagar acá. Y los papeles, obviamente, primero iban a salir a Juan y luego de Juan habría que hacer la transferencia a José. Sí, íbamos a hacer un gasto de doble cambio de nombre. Sí, no había otra. Estaban ellos orillados, no podían ir a la empresa urbanizadora porque ya saben que la empresa lo que hace es resolver con el primer comprador y hacerle un nuevo contrato al segundo comprador con nuevas reglas, con nuevos precios y nuevos montos incrementados, ¿no? Entonces, con este contrato de compra-venta de cosa ajena, hemos garantizado lo que querían las partes. Juan necesitaba el dinero, José quería ese lote, ¿no? A veces tenemos colegas que nos buscan cuando hay un contrato muy extraño que hay que hacer. Entonces, imagínense cómo nos sentimos nosotros. Me refiero a la frustración. ¿En qué sentido? En que el colega le dice al cliente, ah, sí, vamos a ir con un abogado que, bueno, necesitamos que nos haga este contrato porque es un poco complejo. Entonces van donde mí, yo hago el contrato y obviamente no cobramos barato, ¿no? Y claro, imagínense de ahí salir y ir donde el notario de fe pública y el notario diga, ay, ¿qué es esta barbaridad? Este contrato no sirve, esto es un delito. ¿Quién queda mal? Yo, porque yo hice el contrato, o sea, ¿qué va a decir el cliente? Aparte que me han cobrado caro, me ha hecho un pésimo trabajo porque el notario ha dicho que no sirve, que esto es un delito, que no sé qué. Entonces, por ello es que yo al menos he optado por trabajar sin tema de monopolizar, ni mucho menos, con notarios que conozco, ¿no? Y que me conocen y saben los, alguna vez raros contratos que hacemos, no es que se hace siempre, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Para evitar estos disgustos y quedar mal con el cliente, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén haciendo un contrato algo extraño, lo primero que les sugiero es que lleven el borrador donde el notario con el que trabajan, le expliquen, ¿no? Le expliquen de qué consiste, cuál es la base legal y qué sé yo, para que no estemos pasando esas vergüenzas, vergüenza ajena, ¿no es cierto? Porque en realidad el que estaba ahí mal y equivocado era pues, el notario, porque no sabía que era un contrato de compra-venta de cosa ajena, y es más, es un contrato que está ahí en el Código Civil, no es que yo me estoy inventando, y no es estelionato, por cierto, ¿no? Por eso, más bien a Dios gracias, esto era con la antigua ley del notariado, y les digo, no es que la nueva ley haya regulado esto, la nueva ley ha establecido pues ya temas de evaluación, seguimiento, capacitación, ítems que los notarios tienen que ir cumpliendo en cursos de capacitación. Entonces ya, a Dios gracias, pues han salido de esa función tan mecánica que tenían ellos y ahora tienen mayor actividad, es un poco más dinámico que lo que era antes, ¿no? Y bueno, ahora me han contado que están con un sistema de digitalización de sus trámites y todo, así que están ahí nuevamente con algunos problemas actualizándose. Pero bueno, es en pos de mejorar el servicio, por supuesto, ¿no? Bien, vamos a cerrar esto. Entonces, no se olviden, en un contrato de compra-venta de cosa ajena, no es una obligación de dar, ¿no? Podríamos, quién sabe, hablar de una prestación, no sé si mixta, ¿no? Porque si en algún momento Juan adquiere el derecho propietario, pues automáticamente tiene que pasarlo a José, ¿no? Pero la idea es que Juan solamente compromete una obligación de hacer. Doctor, buenas noches, disculpe. Adelante, Guillermina Suárez. En este contrato, doctor, se hace contar en que Pancho es el propietario y Sí. que se va a hacer la transferencia entre Juan y José y que el derecho propietario primero lo va a adquirir Juan para transferirlo a José o cómo sería más o menos la redacción, doctor, del contrato de venta de cosa ajena. Si ustedes me permiten, colegas, yo les puedo proyectar el contrato. Tengo nombres ahí, les ruego por favor, tema de confidencialidad. Les voy a tratar de proyectar parte del contrato para que vean también un poquito lo que hacemos. A ver, permítanme un segundito. Lo tengo por acá. Ah, yo dije, ¿dónde está? Está aquí. En mi disco externo. A ver, vamos a dejar de compartir acá. Eso es lo malo, pues que el tiempo es nuestro principal enemigo y no nos deja, es mucho lo que hay que avanzar, lo que hay que ver y a veces va
Van a decir, hemos visto la teoría general y no hemos visto un solo contrato. A ver, vamos a ver, lo tengo por acá. A ver si lo encuentro rápido, si no estamos fregados. Tendría que estar por acá, en mis modelos. Y aquí vamos a escribir cosa ajena. Ujú. ¿Qué tan largo está? No está tan largo. Ya. Se los voy a leer, no les voy a mostrar, así voy a ocultar las identidades de las personas. Sí, a ver, rapidingo, no se preocupen. Documento privado de compra-venta de cosa ajena con cláusula penal, ¿no? Conste por el presente documento privado de compra-venta de cosa ajena que de acuerdo al artículo 595 del Código Civil con cláusula penal sobre inmueble, que reconocido en sus firmas y rúbricas surtirá los mismos efectos como un instrumento público de acuerdo al 1297. Bueno, y bla, 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 de las partes. Por un lado está Jesús, vendedor. Por otro lado está Judith, compradora. Segunda, del objeto. El vendedor declara que suscribió un contrato privado de compra-venta de un lote de terreno a plazo con reserva de propiedad en fecha 29 de junio de 2008. Lote que se encuentra ubicado en la urbanización Ciudadela XXX, barrio V, lote, manzana, con una superficie de 360, mismo que es de propiedad aún del señor Hernán. El vendedor declara haber cancelado en su totalidad el monto del precio del lote supraseñalado, restando solo la elaboración y la entrega de la minuta definitiva de transferencia para luego proceder a iniciar los trámites de cambio de nombre y regularizar su derecho propietario. Tercera, del objeto. Con el antecedente del derecho propietario, aún irregular descrito en la cláusula anterior, a la fecha y por así convenir a los intereses del vendedor, sin que exista ningún vicio en su consentimiento de forma libre y voluntaria de en calidad de venta de cosa ajena el mencionado lote de terreno en la cláusula segunda con una superficie de 360 metros cuadrados a favor de la compradora bajo la suma libremente convenida de $13,000 americanos. El mismo que se cancelará de la siguiente manera. 3.1 a la fecha de suscripción del presente documento, la compradora cancela el monto de $2,000 americanos, suma de dinero que el vendedor declara recibir en moneda de uso legal y corriente a su entera satisfacción. 3.2, el segundo pago se realizará el 28 de enero de 2016, donde la compradora cancelará un monto de $4,000 americanos. 3.3, el saldo de $7,000 americanos serán cancelados a la firma de la minuta de transferencia. Asimismo, se aclara que la compradora entrará en posesión del lote de terreno a partir de la fecha de suscripción del presente documento. Del plazo para la transferencia definitiva, se establece un plazo de 6 meses a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, es decir, hasta el 28 de abril de 2016, para que el vendedor termine de regularizar su derecho propietario, debiendo estar inscrito en derechos reales para posteriormente proceder de forma inmediata a la firma de la minuta de transferencia definitiva a favor de la compradora. Por otra parte, se aclara que si el derecho propietario se regulariza antes de los plazos señalados, tanto para el segundo pago como para el pago final, el vendedor como la compradora deberán proceder de forma inmediata a realizar la minuta definitiva de transferencia debiendo pagarse el total del precio. Quinta cláusula penal, en caso de que alguna de las partes desistiere o no cumpliere con su respectiva obligación, se establece que el presente contrato de compra-venta de cosa ajena está bajo la modalidad de pena compensatoria y se establece el monto de $2,000 americanos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 532 del Código Civil, a favor de ambas partes a ser cancelada en la parte que incumpla. Y la conformidad, nada más, ¿no? Ese era más o menos el contratito que hicimos. Como verán, no es la gran cosa, solamente es tener conocimiento de cómo lo tienes más o menos que redactar y conocer bien este contratito de compra-venta de cosa ajena. Bien, vamos a admitir, alguien está por ahí afuera, ya admitimos. Bien, ese es el problema. A nosotros nos cuesta bastante, a veces en argumentación, explicar a la autoridad jurisdiccional cuál es el objeto propio en la naturaleza jurídica, hablando del contrato, y cuál es el objeto cosa en el contrato, ¿no?
Más adelante vamos a ver si les podemos exponer un casito lo más rápido posible. Seguimos. Otro tipo de prestaciones. Ya estamos hablando de hacer y no hacer. ¿Cuáles serían los requisitos de las prestaciones de hacer y de no hacer? Que la prestación sea posible jurídica y materialmente, ¿no? En caso de que no sea posible, pues estamos hablando de un contrato donde el objeto sería nulo y por lo tanto, pues técnicamente sería un contrato total y completamente ineficaz, ¿no? No estamos hablando aquí de una obligación de carácter real, ¿no? Estamos hablando de una obligación más que todo de carácter personal, ¿no? Eso hay que tener y tomar en cuenta que esa imposibilidad debe ser absoluta y no relativa. Veíamos, creo, en obligaciones, decíamos, ¿no? De repente me contratan a mí para que yo les lleve en un microbús, los recoja de su trabajo, los lleve a la universidad y otra vez a sus casas, y resulta ser que un día llueve tanto en la ciudad que no solamente yo no puedo circular, ningún otro vehículo puede circular. Esa es una imposibilidad absoluta, ¿no? Ahora, si mi vehículo se ha averiado, bueno, pues esa es relativa, es mi culpa, hay que indemnizar daños y perjuicios, porque no le hago mantenimiento al vehículo, porque no me presté de algún colega o que alguien me reemplace, etcétera, etcétera, ¿no? La prestación, otro de los requisitos, debe ser lícita, debe ser lícita. Alguna vez escuchamos en el noticiero, salió en 2015, creo, por ahí, encontraron por internet el aviso de sicarios, ¿no? El aviso de servicios de sicarios, o sea, personas que tú puedes contratar para matar a alguien más, ¿no? Bueno, ahí está, esa es una prestación total y completamente, pues, ilegal, ilícita, en contra del orden público, en contra de la moral, las buenas costumbres, en contra de todo, ¿no? Bueno, entonces se supone que esto tiene que ser algo susceptible de tener una valoración, una ponderación, ya sea de forma positiva o de forma negativa para determinar su licitud o su ilicitud, ¿no? Para que se cumpla con este requisito, bueno, pues se entiende que el objeto tiene que ser lícito. En algún momento hablábamos y decíamos, por ejemplo, que Walter Kaune desarrolla ese punto de qué pasa con la falta de causa, ¿no? De la falta de causa, pero aquí todavía no estamos en la causa, estamos hablando del objeto. Vamos a admitir a 2 personas, permítanme un segundito, ya los estamos admitiendo, ya. Otro de los requisitos, debe ser personal al deudor, ¿no? Lo que quiere decir que estamos hablando algo que solamente esa persona puede realizar. Claro, puede venir un tercero, ¿no es cierto?, a cumplir con esa prestación. Habrá que ver si el acreedor no se opone, habida cuenta de que ya sabemos que él ha escogido por determinados motivos, pues, que esa persona lo haga y no una tercera persona, ¿no? Habrá que ver la circunstancia, el tipo de obligación y bueno, pues, ¿qué dice el acreedor, no? Ups, se colgó esto, no avanza. A ver, ahora, ya. Seguimos. Nuevamente, refundamos en el tema de debe ser personal al deudor. Sin embargo, existe el contrato de promesa ajena, aunque esto no constituye más que una reiteración de la relatividad de los contratos, porque si se conviene entre las partes contratantes que uno de ellos conseguirá el consentimiento de una tercera persona para que asuma una prestación determinada, mientras ese tercero no consienta, pues no estará obligado a nada, por ser un tercero absoluto dentro del contrato de promesa por otro, o promesa respecto a tercero. Estamos hablando del contrato de promesa que aquí hay más una similitud con el contrato de compra-venta de cosa ajena, ¿no es cierto? El contrato puede cumplirse como puede no cumplirse. Dependerá, ¿no es cierto?, qué grado de incumplimiento ha habido, qué era la prestación debida, si hablábamos de una transferencia del derecho propietario, si hablábamos de un servicio de hacer todo lo posible o lograr, aunque sea para nosotros, el derecho propietario para luego transmitir. Bueno, más que todo, habla sobre ese aspecto, ¿no? En sí, incluso, no quisiera complicarlos tanto, si es que nos vamos aquí al deber de prestación, el deber de prestación, técnicamente, es hacer todo lo posible. No es lograr en sí el derecho propietario. Puede que lo logre, como puede que no lo logre. Pero el deber de prestación es hacer todo lo que está a su alcance para lograr esa venta, para cumplir esa promesa.
Debe existir un interés, ¿no? Claro, desde ya debe existir un interés, este puede ser moral, no tendría que ser o ir contra las normas públicas, las buenas costumbres, los intereses dignos y propios del ser humano, ¿no es cierto? Pero esto sí necesariamente tiene que tener una tasación y una valoración económica, porque de lo contrario, en caso de incumplimiento, pues no podríamos nosotros establecer un monto de ejecución parcial, un monto de la falta de ejecución y establecer hasta cuánto van a ascender los posibles daños y perjuicios, ¿no? Va en conexión directa con el mundo de las obligaciones, donde también se establece que la obligación debe ser de carácter pecuniario. Debe ser determinado o determinable el objeto del contrato que supone un hacer o una abstención, al igual que el objeto que refiere un dar, ¿no es cierto? De igual forma, o este está plenamente determinado o tendría que determinarse a futuro, por lo menos, ¿no es cierto?, en su especie, ¿no? Y nuevamente tenemos esas confusiones sobre si es de índole real, si es una cuestión total y completamente personal, si es una cuestión de un servicio, pero bueno, ahí está, ambiguamente establecido, pero no está. La causa y forma de los contratos. Como antecedentes, uno de los principales objetivos al momento de la elaboración pues, de un contrato es buscar que las prestaciones pues, hayan sido debidamente equilibradas, ¿no? Para ello también es necesario a veces estudiar los móviles que hayan impulsado a la celebración de el contrato. Tenemos varias clases de causa, ¿no es cierto? Tenemos la causa eficiente. Bueno, la causa eficiente estaría compuesta por todos aquellos hechos y actos y formalidades que hubiésemos ejecutado, ¿no es cierto?, para lograr la suscripción del contrato, ¿no? Estaría integrado en sí por todos los actos hechos antes, durante y después de la celebración del contrato. Luego tenemos la causa de la obligación, que lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en el mundo de las obligaciones, cuando hablábamos de los elementos de las obligaciones. Se supone que la causa de obligación es idéntica, es la misma, ¿no es cierto?, en todas, hablando de un mismo negocio jurídico, por supuesto, es ese fin abstracto, inmediato, dice, ¿no? Y que la causa en el contrato es siempre diferente, porque aquí nosotros estamos tratando de encontrar los móviles del negocio, es decir, el fin inmediato del elemento es un tema no técnico, sino más bien un tema volitivo. Decíamos, ¿no? Una causa en la obligación, desde comprar un lápiz hasta una residencia que vale $500,000, es lograr el derecho propietario de ese bien inmueble, ¿no? Entonces, es la transferencia de ese derecho propietario, esa es la causa en la obligación. Miren, desde comprar un lápiz hasta comprar una residencia de $500,000. ¿Y qué pasa con la causa del contrato? Decíamos que, aunque hablemos del mismo contrato, aunque hablemos de la misma cosa, del mismo bien, la misma prestación, pues aquí el móvil siempre es diferente, ¿no? Digamos, yo compro un vehículo y el vehículo es para servicio particular. Alguien compra otro vehículo de ustedes, el mismo auto, y lo compra, no sé, para uno de sus hijos. Otro compra el mismo vehículo para su cónyuge. Otro compra el mismo vehículo y, no sé, pues lo va a equipar, lo va a poner bonito y lo va a volver a vender para ganarse más pesos, ¿no? Entonces, siempre varía, es el uso en sí, el que tú le vas a dar la finalidad que tenías como segundo objetivo. El primero es que sea tuyo. Esa sería la causa en la obligación. Y el segundo ya sería el móvil para qué vas a hacer con ese derecho que has adquirido. La causa lícita. Bueno, hablamos de que la causa es ilícita cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Bueno, esto en realidad está técnicamente igual que lo que establece el Código Civil. Por eso es que lo vamos a pasar. Son exactamente las mismas definiciones. Miren, tenemos el artículo 489 y el 490 que hablan, por un lado, de la causa ilícita y por otro lado, del motivo ilícito. Si ustedes ven la redacción de estos dos artículos, prácticamente están casi igual, ¿no? Y no se puede o no se logra encontrar una distinción entre ambos. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo que vamos a tratar de esclarecer un poco más o distinguir la diferencia que hay entre el uno y el otro. Pero a ver, miren, daremos lectura para que vean que no les miento.
¿Cuál es la causa ilícita? Según el artículo 489 dice, la causa es ilícita cuando es contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Ya. ¿Y cuál es el motivo ilícito? El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Mm? Bueno, de repente algunos de ustedes logran encontrar la diferencia. Para serles franco, hasta yo mismo así con esa lectura no la encuentro. Es muy técnico y es mínima la diferencia, pero miren que el ejemplo es clarísimo. El ejemplo nos deja, pero con total claridad qué es causa ilícita y qué es motivo ilícito. A ver, una causa ilícita. Estamos hablando de que esa transferencia de ese derecho propietario va contra la ley. Digamos que yo, ciudadano normal, común y corriente, quiero comprar un fusil, una pistola, un arma, una Magnum, dicen por ahí. Eso es una causa ilícita porque la transferencia de armas en nuestro país está prohibida. Tendrías que ser policía, tendrías que ser militar. Creo que hay una de bajo calibre que sí la pueden comprar, pero tendría que estar registrada, ¿no? Y eso en Bolivia casi no hay. Esa sería una causa ilícita. Comprar un arma de grosso calibre que está prohibida en nuestra legislación para ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Si esa es la causa ilícita, ¿cuál será el motivo ilícito? El uso que le voy a dar al arma, ¿no? Si yo compro el arma para, no sé, digamos que vivo en un barrio súper peligroso, asaltan todos los días, han entrado donde mis vecinos a robar, por tema de estadística, toca que esta noche se entren a mi casa, tocaremos. Entonces, por eso me estoy comprando el arma para defenderme a ti, ¿no? Entonces, sí hay una causa ilícita, pero no hay un motivo ilícito. Ahora, ¿qué tal si compro el arma más bien para asaltar? ¿No? Para asaltar, no sé, pues violentamente en las calles. Ahí sí tenemos una causa ilícita y ahí sí tenemos también un motivo ilícito, ¿no? Entonces, como verán, he ahí la diferencia entre la causa ilícita y el motivo ilícito. Lo que podríamos decir es que el artículo 489 se va a la causa de la obligación y el artículo 490 se va a la causa del contrato, ¿no? ¿Dónde lo descubrieron esto? Aquí, pues, en nuestro curso. Bien, vamos con la forma. Clases de forma. El requisito de forma es aquel que la ley establece, ¿no? Es aquel que la ley te establece cuando te dice que un contrato tiene que ser escrito. La mayoría de los contratos son verbales, pero los contratos pueden ser verbales y pueden ser escritos. Cuando la ley te exige que un contrato sea escrito, ese es un requisito de forma, ¿ya? ¿Y qué formatos nos da la ley cuando quiere un contrato escrito? Tenemos dos formatos. Tenemos el documento público, por un lado, y el documento privado, por otro lado. Y en una de nuestras clases hemos tratado de mostrar las diferencias para que no estemos confundiendo ni creando un monstruo todo combinado de un lado y de otro lado, ¿no? Ahora, nosotros como abogados tenemos que saber de memoria el artículo 491, el 491, ni siquiera el 492, 493. El 491, ¿por qué? Porque sí o sí son actos y contratos que deben realizarse en documento público. Entonces yo no puedo cometer el error de hacerlo en un formato de documento privado, ¿no? Hablamos de la donación, excepto la donación manual, la hipoteca voluntaria, la antícresis, la subrogación consentida por el deudor y otros casos que la ley establezca, ¿no? Por ejemplo, el Código de Tránsito y su decreto reglamentario establecen que el documento de compra-venta de un vehículo tiene que ser en documento público, tiene que ser escrito, ¿no? Bien. El 492 te dice en lo que tú quieras. Si quieres documento público, si quieres documento privado, ¿no? Un ejemplo, el contrato de compra-venta de herencia está así. Lo puedes hacer en documento público o en documento privado, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, clases de forma. Doctor, disculpe, antes de que pasemos a ese tipo de contrato de compra de herencia, lo que pasa es que desde que lo escuché, ese título, doctor, se me rompe la cabeza pensando cómo se puede hacer eso.
Con un contrato. Pero doctor, o sea, ¿cuál es el contenido que tiene que tener? O sea, porque la herencia, si bien los herederos son llamados a heredar o a suceder con la apertura de la muerte del decuyus, primero tienen que declararse herederos, o se refiere ya una vez que ellos han hecho todo su trámite de declaratoria de herederos, individualización de derecho propietario y recién pueden disponer, pero creo que no es así, ¿no? Porque usted está poniendo el título compraventa de herencia. Yo tenía uno por acá, pero no lo guardé con ese nombre. Es un caso muy interesante que nos pasó. Pero si les explico el caso, se nos va a ir media hora casi. Pero a ver, ya para contestar directamente a sus preguntas. El contrato de compra-venta de herencia es un contrato que está regulado, establecido en nuestro Código Civil, ¿no? Es importante que nosotros podamos ver, por ejemplo, qué dice la doctrina para este tipo de contratos. La doctrina, por supuesto que hace ahí sus apreciaciones y lejos de aclararnos un poco más, lo que hace es complicarnos más bien un poco más. No es muy claro porque incluso habla de la acción oblicua o subrogatoria. Y en sí también señala que no estaríamos como que comprando la calidad de heredero, sino que estaríamos como que subrogándonos esos derechos del heredero para que nosotros podamos proceder, si somos acreedores, al embargo y al remate de los bienes que le tocan a ese heredero, ¿no? En sí, en teoría, ¿no es cierto?, estamos ante la figura de un heredero insolvente. Entonces, el heredero insolvente lo que está haciendo es evitar que esos bienes entren a su patrimonio, ¿no? Entonces, como no tenemos de dónde ejecutar, ¿no es cierto? En teoría, esa es la finalidad que tendría, pues, este contrato. Lo estoy buscando ahorita en mi buscador, a ver, pero me van a salir 20,000 resultados, pues, porque no me sale con el nombrecito que estoy colocando. Pero yo lo he utilizado en un casito donde habían varios herederos de un bien que ya no existía. Bueno, hubo una hija que se hizo cargo de asumir pues de todos los gastos para regularizar el terreno y su padre en vida ya había vendido varios lotes de ese terreno y en sí la hija estaba regularizando con el objetivo, está en el 606, miren, con el objetivo de lograr regularizar su propio derecho. A ver, vamos a exponer aquí un poquito. Comenzar transmisión. Creo que lo he colgado. Un segundito. Ya, vamos a borrar esto. ¿Se ve la pizarra? Pregunto. Como si estuviera cargando. No, doctor. Ok. A ver, vamos a ver qué pasó. Ah, sí. Voy a volver a repetir la acción. Cerramos acá, ir a la aplicación. Es que a veces no comparte la primera. A ver otra vez. Ya, ahora sí. Bueno, el caso era el siguiente. Había un señor, sí, y había una señora, estaban ellos casados. Este señor tenía 6 hijos por un lado, 2, 3, 4, 5, 6. Esto era con otra esposa. Y con su esposa tenía otros 6 hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y claro, el terreno en sí era de esta señora, era un terreno grande, digamos que era así. Y claro, esto se partía a la mitad y salían lotes. Lotes. Esto de acá era la vía pública y esto de acá era la vía pública, ¿no? Entonces salían lotes a los dos lados, ¿sí? Disculpen mi pésimo dibujo.
Y claro, en realidad, cuando tú ibas a derechos reales, salía que el hombre era propietario, pues, de todo este gran terreno, ¿no? Porque ella murió, y claro, este señor hereda solo, sin hacerlo partícipe a los hijos, y el terreno queda a nombre de él en su totalidad, en derechos reales. Y claro, si tú ibas a derechos reales, salía un gran lote a nombre de él. Pero en la vida real, él ya había vendido ya había vendido había vendido un montón, ya. Habían documentos, todo, ¿no? En realidad, la que empezó a vender fue esta señora que era la propietaria. Y bueno, luego al morirse ella, heredó él solito y él empezó a vender los que faltaban. Y lo que nos interesaba eran 2 lotes. Eran estos 2 lotes de acá, porque eran de 2 de las hijas. Las hijas compraron, no es que se la agarraron, ni mucho menos. Entonces, cuando muere el señor, no había problema de estos hermanos, ¿no? No habría problema de estos hermanos. Y de este otro grupo de hermanos, porque no se olviden que murió el señor, todos heredan, todos eran conscientes de que esos lotes no les pertenecía, qué sé yo, pero había uno que iba a ser problema, ¿no? Había uno que iba a ser problema. Y de acá, igual, había uno que iba a ser problema, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No hemos optado por renuncia a la herencia, porque no se olviden que si él renuncia, hace crecer a todos los demás, hace crecer a todos los demás, hace crecer a todos los demás, y lo propio. Y mi clienta en sí iba a tener una porción más grande, esta que está aquí, pero que iban a pedir en división posiblemente que no tenía plata y este también. Entonces no nos convenía hacer renuncias, porque iba a beneficiar a todos, ¿no? Si renuncias, pues haces acrecentar a todos los demás. En vida este señor había firmado documentos como que dando ya plata y terrenos a estos como anticipo de legítima, ¿no? Y les hacía firmar documentos donde renunciaban ya ellos a la herencia, pero estando vivo él, todo eso es nulo. Pero bueno, más bien ellos actuaron de buena fe, los de acá había uno que iba a molestar. ¿Qué hemos optado por hacer? Lo que hemos optado por hacer es declararle heredera solamente a mi clienta, ¿no? Solamente a mi clienta la declaramos heredera. Es que el tema está en que estos hermanos iban a actuar de buena fe, sus hermanastros del otro lado también, pero los cónyuges, ¿qué iban a decir? No, los cónyuges iban a ver que ahí en derechos reales había un lote gigante, un terreno gigante, entonces siempre, ustedes saben, hay ambición, qué sé yo, ¿no? Y bueno, lo que hemos optado por hacer es hacerles firmar contratos de compra-venta de herencia. Pues ella le vendió a él, le vendió. Los de aquí, los que querían, bueno, también firmaron venta. Cuando hicimos la declaratoria de herederos, a estos ni los mencionamos. Hemos dicho que técnicamente no los hemos señalado, pero si alguien existe, pues vamos a reconocer su derecho. Y a los de acá, con los de acá lo que hemos hecho es, con los contratos de compra-venta de herencia, hemos hecho documentación como si mi cliente hubiese comprado, hubiese pagado, cosa que si algún hermano aparecía, mi clienta ha comprado ya la mayoría de este terreno y lo que le tocaría a él sería una porción mínima, ¿no? Sería una porción mínima al hermano que iba a reclamar. Pero el hermano que iba a reclamar tenía que tener plata y más bien que no tenía plata. Lo hemos hecho de forma genérica, el contrato de compra-venta de herencia. Claro, no se olviden que el de cuyos tiene que estar muerto, si no, no podemos estar hablando de una herencia, número 1. Número 2, también hay que tomar en cuenta de que no es necesario de que exista una aceptación de herencia expresa, ¿no? La aceptación pura y simple hay de 2 clases, es expresa y es tácita, ¿no? Expresa es cuando lo haces yendo al notario o lo has hecho vía judicial, y la tácita es cuando ya empiezas a realizar actos de administración o vendes cosas de la herencia y qué sé yo, ¿no? Entonces, en teoría lo que hemos hecho es adquirir la cuota hereditaria. La cuota hereditaria, ¿para qué? Para que si alguien quiere reclamar, pues que venga y pague o se le damos la porción que le corresponde si es que está, ¿no?
Mi clienta posteriormente ha realizado la transferencia de los otros terrenos, ha regularizado este, pero con aclarativas que no está recibiendo ninguna suma de dinero. Ya estaban vendidos, por eso solamente ha honrado lo que su padre y su madre habían hecho en vida. Y ya lo que hacía, como ya tenía todos los papeles en regla, pues hemos empezado a hacer las transferencias para cada uno de los nuevos propietarios que ya estaban ahí hace muchos años atrás. Entonces, es un contrato donde tú te puedes aprovechar de las falencias que tiene el propio contrato, ¿no? Fíjense, el 606 dice, ¿no? Quien vende una herencia abierta sin especificar las cosas de que se componen, solo está obligado a garantizar su calidad de heredero. Entonces, en teoría, si yo vendo una herencia, es pues una universalidad de bienes, ¿no? Activos y pasivos. Es el acervo hereditario. Y como vendedor, lo único que tengo que garantizar es mi calidad de heredero. Ni siquiera tengo que estar, no estamos hablando de una aceptación de herencia que ya tengo yo por escrito. La idea es evitar más bien el trámite burocrático de hacer la aceptación, ¿no? Pero es un contrato, como les digo, es un contrato muy interesante, el cual ustedes lo van a poder emplear en problemas para dar solución al caso en particular, ¿no? Ven, es que el artículo es un poco contradictorio. Habla de la venta de tu calidad como heredero, pero más adelante cuando haces el estudio de lo que dice la doctrina para este contrato, pues en teoría dice, por ejemplo, si un acreedor trata de activar esto en base a la acción oblicua o subrogatoria, habla de que no recibe esa calidad de heredero. No recibe esa calidad de heredero y estrictamente solamente es sobre los bienes para que él pueda solicitar el embargo y la venta judicial de esos bienes, como que subrogándose para él esos bienes, pero no la calidad de heredero, ¿no? Por eso es un contrato muy, muy interesante y que, nada, lo que hacemos nosotros es aprovecharlo las veces que podemos de la mejor manera posible. Ya lo hemos hecho con algunos notarios, en el proceso que les hablo lo hemos hecho también con un notario de por medio, y ahora estamos por hacer otro más, habida cuenta de que hay varios hermanos que están cediendo su herencia a una sola de las hermanas, pero parece que hay uno que no va a aceptar, entonces estamos tratando de ver igual qué va a ser mejor, si vamos a hacer un contrato de compra-venta de herencia entre ellos, ¿no? Que va a estar reconocido en firmas cirúrgicas. El artículo 607, fíjense, dice el requisito de la forma. La venta de herencia debe hacerse por documento público o privado bajo sanción de nulidad, ¿no? Las obligaciones del vendedor. El vendedor está obligado a realizar todos los actos necesarios para hacer eficaz frente a terceros la transmisión de los derechos de la herencia. Si el vendedor ha percibido frutos de algún bien o cobrado un crédito hereditario o vendido algún bien de la herencia, está obligado a reembolsar al comprador, a menos que los haya reservado expresamente al hacer la venta, ¿no? Entonces, como verán, es un contrato muy, muy interesante. Pero es Doctor, bueno. una consulta. Adelante. Una consulta, doctor. ¿Y el perfeccionamiento del registro de derecho propietario, usted ya lo ha realizado bajo esta modalidad? Claro, porque directamente lo que hemos hecho nosotros es, mi clienta ahorita es dueña de todo, ya, mi cliente es dueña de todo está a nombre de ella, ya hemos hecho el trámite, todo, y cuando viene uno de los que ya había comprado, ya sea a su mamá o a su papá, lo que hacemos es darle la minuta de transferencia con un contradocumento aclarando que mi clienta no está recibiendo un solo peso y que solamente está honrando lo que sus padres hicieron en vida, ¿no? Entonces, mientras nadie reclame, no va a haber controversia. Si alguien viene a reclamar, nosotros vamos a exhibir los documentos donde vamos a acreditar la compra-venta de herencia que han hecho los otros coherederos y que también pues está con su respectivo contradocumento, los cuales expresan que ella no ha recibido o no ha pagado ninguna suma de dinero. Lo que pasa es que en el caso que yo les señalo, el papá de mi clienta tenía varios documentos firmados con cada uno de sus hijos del primer matrimonio, donde les había dado $200 a uno, $400 a otro, o sea, son contratos muy antiguos, no voy a pensar que era poca plata, ¿no? Y es más, están notariados. Entonces, imagínense, son contratos donde se dice, te estoy dando tu herencia ya en vida y por lo tanto renuncias, ¿no? O sea, son contratos nulos. Pero la conciencia está de por medio y ninguno de ellos ha reclamado nada de eso, ¿no?
Pero obviamente hoy en día si tú le llevas a un notario un contrato de renuncia a herencia estando vivo el no muerto, obviamente te lo va a rechazar, ¿no? Doctor, Sí, Guillermo. disculpe, y en el ejemplo que usted nos daba, las dos personas que no estaban de acuerdo y que no tenían dinero, ¿en qué quedaron? ¿Su derecho sigue subsistente de ellos o cómo arreglaron con esos dos? Hay 10 años para aceptar o renunciar a la herencia, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy mi clienta no me ha llamado y esto data más o menos del año, debe ser el año 2013 que lo hice. Entonces, estamos a poco menos de un año para que prescriba su derecho, ¿no? Y como yo le dije a ella, somos prácticos. El hermano que no quería no tiene plata, por eso fregaba, obstaculizaba, no ayudaba. Bueno, pues ustedes saben que para pleitear hay que tener plata. Y mientras no tenga el dinero, pues no va a pasar absolutamente nada. Son pocos los abogados que trabajan a resultado, ¿no? Yo alguna vez trabajé a resultado y me ha ido muy bien. O sea, agarras el caso y si ganas, cobras, y si no ganas, pues no cobras absolutamente nada. Tú como abogado tienes que analizar si es conveniente o no es conveniente. Alguna vez yo lo hice, me ha ido muy bien, adiós, gracias. Pero nada, pues generalmente los abogados están muy ocupados o no le tienen fe al caso o nada. Pero hasta el día de hoy mi clienta que siempre me saluda y me habla, no ha tenido ningún problema con los hermanos que se oponían o que podían reclamar, ¿no? Doctor, disculpe una última pregunta sobre este tema. O sea, en derechos reales, ¿usted realizó la inscripción así como tal, compra y venta de herencia? No, no llegamos a eso. No llegamos a eso. Lo hacemos solamente entre los particulares y ya solamente uno de ellos aparece, ¿no? Uno de ellos aparece ya haciendo la aceptación de herencia y quedándose con el bien, ¿no? Ahora, nunca lo hemos experimentado con un tercero ajeno. Sí, creo que a eso va su pregunta. Si de repente, no sé, pues por decir algo, como los veo ahí algunos de ustedes, por decir algo, yo le compro la herencia a Cecilia Durán, ¿no? Nunca lo he experimentado por el tema de que la norma lo dice, pero nadie lo sabe, ¿no? Entonces es muy complicado que vayas a hacer este trámite al gobierno municipal, que luego vayas a derechos reales. Es más, hasta el notario va a ser tu principal opositor, ¿no? Entonces, esto es como la permuta, ¿no? Nadie hace contratos de permuta. No es nada recomendable. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando me vienen a hacer permuta, muy bien, de acuerdo, vamos a hacer un documentito que esto es permuta, pero les hago sus documentos por separado. A este le hago compraventa y a este le hago compraventa. ¿Por qué? Porque para que no tengan problema, van a ir a la alcaldía, van a tener problemas. Van a ir donde el notario, van a tener problemas, ¿no? Van a ir a más allá a derechos reales, les van a sacar plata, ¿no? Entonces, como abogados, ¿qué hacemos? Prever, ¿no? Sí, la norma establece, está el contrato de permuta, es perfectamente posible. ¿Por qué no lo hace? Porque el funcionario de la alcaldía se pierde, ¿no? Te paraliza el trámite, te lo observa y el perjudicado, ¿quién es? Tu cliente. Por eso es que yo cuando me vienen con permuta, ya muy bien, hacemos un documentito, pero su compra-venta para usted, su compra-venta para usted, cuerda separada, ¿no? Lo mismo en este contrato de compra-venta de herencia, la sugerencia, si fuera un tercero el que está comprando, infórmenle. O sea, infórmenle qué significa eso. Voy a experimentar, no sé si usted está de acuerdo, le puedo hacer este contrato, puede que le vaya bien en la alcaldía, puede que en derechos reales lo observen, le saquen plata, ¿quiere usted asumir el riesgo? ¿No? Lo más aconsejable que es, ¿no? Que terminen ellos, que regularicen su derecho, podemos hacer un contrato preliminar, podemos hacer un contrato de compra-venta de cosa ajena, y una vez que ellos terminen, luego le hacen la transferencia a usted. Es que es interesante el contrato en que directamente haríamos una sola transferencia al que está comprando un solo impuesto y nada más, ¿no? Pero el tema es que no es común y el funcionario te va a poner trabas a donde vayas y van a aprovechar, ese es el problema, ¿no? Entonces, si el cliente está dispuesto, hay casos que son muy particulares donde tienes que hacerlo, ¿no? Pero en los demás donde no es necesario, mejor evitarlo. ¿Por qué? Porque vas a tener trabas, te vas a estancar y el que va a quedar mal eres tú porque tú has propuesto esa solución. En el caso que yo les decía, la cliente estaba acorralada.
porque a ella le firmó su mamá la minuta de transferencia, pero nunca ella ha regularizado sus derechos y su padre ya hizo la declaratoria de herederos y el papá era dueño. Y se murió, ¿no? Y se murió. Entonces la clienta estaba ahí quieta, la de derechos reales le dijo, hágase una usucapión o algo así, ¿no? Pero nosotros, fue muy interesante cómo nos conocimos ahí en derechos reales, fui a hacer yo un trámite, rapidinho les cuento esto, y había una señora bien coqueta, habladora a mi lado, y estaba la clienta que era prima de ella, y en la tele estaba dando un partido de fútbol, y la señora miraba atenta y reía y charlaba, yo, y señora, le digo, ¿le gusta el fútbol? Le digo, ay, pero por favor, pues doctorcito, me dice, ¿a qué mujer no le gustan las bolas? Me digo yo. No, una chistosa la señora, y ya la cuñada era la cliente, y empezaron a charlar, y ya me contaron el caso, y yo le dije, tengo una solución, no sé si se anima, podemos experimentar, si no le dan solución acá en Derechos Reales, búsqueme, aquí está mi tarjeta. No le dieron solución en Derechos Reales porque ella estaba en un hueco, en un vacío jurídico, porque su vendedora se murió y había otro dueño de todo que también se murió, ¿no es cierto? Y lo hicimos con esos contratos y nos fue bien, gracias a Dios, ¿no? No sé si tenemos alguna otra pregunta más. Gracias, Doctor, Sí, doctor, una consulta más que todo sería, pasa que hay una cuestión en tema de herencia, en el campo ha pasado esto, cuando fallece los padres, en ese entonces sus abuelos de sus padres, ellos le dejan una propiedad al que es el padre, ¿no? Le dejan una herencia, unas hectáreas. Y por cuestiones de la vida el señor fallece, ¿no? Anticipadamente, muy joven, ya, pero deja toda una familia en esa propiedad. Con el pasar del tiempo recién mueren sus padres del señor y ya toda la familia decide repartir, ¿no? la propiedad. Y a cada uno le dan lo que le corresponde. Sin embargo, el detalle es acá, que para no complicarse, no hicieron una declaratoria de heredero, sino que hicieron, sería lo correcto yo, una simulación de contrato de compraventa, donde a una de las hermanas de esta familia le dieron toda la propiedad, la hermana del fallecido, ¿no? Le dio la tía a la sobrina, le dio, digamos, 100 hectáreas le dio. Ahora el detalle es acá, bueno, el detalle es que la que se quedó con las tierras, con la herencia, bueno, todo el mundo por la ignorancia, por buena fe, bueno, es su hermana, ¿no? Nadie esperaría lo peor. Todo el mundo esperaba que le haga la transferencia. Pasaron los años, pasaron diversas cosas, ella se negaba a hacer y se negó a hacer y bueno, y empezó a darle, ¿no? Su uso, gozo y disfrute, ¿no? A sacar maderas, a explotar la tierra, ¿no? La tierra rural como corresponde. Ahora están en el dilema de que, bueno, ¿qué hacer en esta situación, no? Y el problema es que como ella tiene título, bueno, tiene un contrato que le ha hecho la que era hermana del fallecido, de su padre, de ella, y igual la madre ya murió, igual recientemente ha fallecido, y solamente quedan los hermanos. Pero el problema es que los hermanos, ninguno ha figurado nunca en los papeles o nunca en el contrato se ha visto que era para una declaratoria de herederos, pero todos saben cuál es el origen de esas tierras. Es una herencia que le dieron a su padre. Y es ese motivo que ellos viven ahí, siempre han vivido ahí, pero es una tierra rural. Ahora el detalle es que ella nunca ha querido firmar, nunca ha querido reconocer o dar legalidad, digamos, ¿no? O darles a sus hermanos, toma, esta es tu parte, esta es tu parte, esta es tu parte y ya. Y se acabó y cada uno haga lo que quiera con sus partes. Y nunca sucedió eso. Llegó el INRA, bueno, hasta ese punto uno de los parientes agarró y dijo, hacete pasar que este corral es de vos, el chaco es de vos, la casa es de vos, y el INRA reconoció todo eso a favor de ella, a pesar de que en esas épocas ella no vivía ahí. Y bueno, ya llegó la hora de la verdad y no quiso firmar por nada del mundo, y bueno, y ahí empezaron a haber problemas, uno lo denunció penalmente y así, por esas cosas. Viendo yo, digamos, no sé, un camino a una solución jurídica, yo pensaba la declaratoria de heredero, pero la cuestión o el problema es dónde comienza esta situación,
también tomando en cuenta que ya había una repartición, ¿no? Es algo un poco complicado, ¿no? En este aspecto, tomando en cuenta que yo le estoy hablando desde hace 10 o 20 años que ya se ha hecho esta transferencia, ¿no? O este contrato, que en su debido momento los hermanos no desconfiaron, ¿no? Pero yo, como pasó el tiempo. Está un poco complicado por el tema de la legitimación, ¿no? No nos olvidemos que para aceptar o renunciar a una herencia son 10 años. Ahora, usted lo puede hacer, ningún notario debería negarle, ni ningún juez debería negarle, darle curso a la aceptación de herencia. No es de oficio, siempre es a instancia de parte. Luego, lo que se tendría que hacer son demandas de nulidad por simulación, ¿no? Por simulación. Imagino que están ahí los contratos, pues, ¿no? Donde se va a poder establecer que no ha habido un precio de por medio, hay que ver la edad de las personas. Es que la verdad es muy complejo su caso. Estamos hablando de 20 años atrás, no sé si van a tener algún resultado, ¿no? No sé si van a tener algún resultado porque habría que probar, habría que demostrar, ¿no? Ahora, si sus clientes son los que han simulado directamente, han recibido como compra-venta esos terrenos, pues no sé. Tendríamos que analizar el caso más pausadamente y este no sería el espacio, ¿no? Tendríamos que concertar una reunión, ver y analizarlo detalladamente para ver si hay alguna solución, ¿no? Pero así, a grosso modo, difícil dar una opinión concreta. Bien, colegas, vamos a hacer un pequeño paréntesis de 15 minutos. Volvemos en 15 minutos, por favor. Muchas gracias, les agradezco mucho. Ok, colegas, volvemos. Todo me aparece aquí, quiero cerrar. Ahora sí. Ya. Bien, estábamos hablando del requisito de forma en la celebración de los contratos y tenemos, por ejemplo, aquellos que están establecidos como ad solemnitatum. Ad solemnitatum quiere decir que la ley le ha establecido este requisito para que el contrato sea válido, ¿no? Y si no cumplimos con este requisito, pues el contrato no va a ser válido, va a carecer de eficacia y puede ser demandado de nulidad. Y ad probationem es cuando los particulares ven la necesidad de hacer un documento por la transferencia del bien. No sé, pues digamos que hay una computadora que vale $5,000 y no quiero comprarla yo así de palabrita nomás. Quiero hacer un documento porque tiene un precio relativamente alto, ¿no? Entonces, mejor hacer un buen contratito por cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es porque la ley dice, es porque las partes quieren hacer constar, quieren demostrar y probar que este contrato sí existe, ¿no? Por eso es que en ocasiones las personas pueden optar por hacerlo voluntariamente con un requisito de forma. Ni más ni menos lo que está en el artículo 493 del Código Civil, ¿no? Bueno, de la forma de los contratos que deben hacerse en documento público, es el artículo 491, ya lo dijimos. Seguimos viendo de la forma de los contratos que deben hacerse por escrito. En este caso encontramos los que están en el 492. Puede ser en documento público, puede ser en documento privado, ¿no? Tenemos los contratos de sociedad, el contrato transaccional, el contrato de constitución de derechos de superficies y a construir, y otros que están señalados en la ley, ejemplo, el contrato de compraventa de herencia. Un contrato transaccional, fíjense, es un contrato muy interesante. Tiene que estar por escrito, sí, porque no se olviden que las palabras se las lleva el viento, así dice José José en una de sus canciones. Y bueno, es un contrato que
no es fácil de atacar, por ejemplo, con una rescisión por lesión en el precio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer muy bien los contratos para evitar que más adelante sean demandados de ineficacia por alguna de las 4 o 5 clases que existen para dejar ineficaz el contrato. Vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Digamos que, no sé, pues pasa una persona, pasa una mujer, y yo, Marco Antonio Reyes Gutiérrez, agarro y ¡pum! Se me va la mano y le doy ahí en la nalga, ¿no? Creo que eso está en el Código Penal como abuso sexual, ¿no? Entonces, ella me va a iniciar pues un proceso penal, ¿no es cierto? Y eso a mí me perjudica de sobremanera porque digamos que estoy postulando a algún cargo público. Digamos que sigo queriendo ser vocal. Y bueno, ¿qué tengo que hacer con ella? Obviamente disculparme, ¿no es cierto? Se me salió el animal que llevo dentro, ¿cómo voy a hacer eso? Y claro, digamos que vamos a transar, ¿no es cierto? Vamos a transar y yo le voy a hacer la siguiente oferta. Claro, evidentemente para transar hay que indemnizar económicamente el daño y el sufrimiento moral que ha tenido la persona. Hay que negociar, ¿no? Entonces, es como si yo le dijera, mire, ¿sabe qué? Tengo un vehículo que vale $15,000. Yo se lo doy mi vehículo. Se lo doy, pero por lo menos págueme $5,000 para que me compre una moto o una peta o algo así, ¿no? No me deje así en cero. Y usted se va a quedar con el vehículo y por favor desista y retire la acción y qué sé yo, ¿no? Si ella dice, sí, claro, muy bien, perfecto, tenemos un trato. Ahora, hay que tener cuidado de cómo vamos a hacer ese contrato. No podemos colocar los antecedentes porque se supone que lo que queremos es evitar que esto sea público y porque me puede perjudicar pues, más adelante. No vamos a colocar como antecedentes, ¿no? Que producto de un hecho ilícito, abuso sexual, no sé. No vamos a colocar esos antecedentes. El contrato será un contrato normal, común y corriente de compra-venta por un precio mínimo, pues, que solamente me va a pagar $5,000. Y eso puede ocasionar a que más adelante alguno de mis descendientes o causavientes o por último mi cónyuge, no sé, de repente muero, estén demandando, quién sabe, podría ser la rescisión por lesión en el precio, en una interpretación a la inversa, ¿no? De lo que es la lesión. O quién sabe hasta una nulidad por causa ilícita, ¿no? Un enriquecimiento ilícito por parte de ella. ¿Cómo es posible que un vehículo que vale $15,000 lo haya comprado ella en $5,000? Por eso es importante que exista un contradocumento y ese contradocumento es el que va a señalar pues los pormenores de qué pasó, cómo pasó y del por qué, ¿no? Por eso es que estos contratos transaccionales por lo general no son pasibles a ser atacados por falta de equidad en las contraprestaciones, ¿no? Ella está desistiendo pues de la acción penal y es lo que yo necesito y por eso es que el vehículo se está yendo a ese precio, ¿no? Pero hay que hacerlo en un contradocumento para la seguridad de ambos, ¿no? Y bueno, es por eso les decía, el contrato transaccional es un contrato muy interesante, así que hay que tener mucho cuidado cuando lo elaboramos. ¿Qué más tenemos? Alguien está con su micrófono encendido, por favor, si lo puede apagar. Formas determinadas, bueno, es el 493, decíamos que las partes pueden establecerse requisitos de forma si así lo quieren, ¿no? Este artículo que alguna vez me lo preguntó, vamos a decir un colega, para no ser tan explícitos, me dicen, ¿qué pasa con este artículo? ¿Funciona? ¿Está vigente? ¿No está vigente? Al final, ¿qué? El otro día hablamos de este artículo en clase. El artículo 1328 establece la prohibición de prueba testifical para probar y reconocer la existencia de una obligación pecuniaria. Es un artículo que actualmente está fuera de contexto actual, es un artículo que habla en base a una cuantía que se tenía para el juez de mínima cuantía, ¿no? Entonces, definitivamente no se aplica, ¿no? Y por lo general sabemos muy bien que no podemos nosotros utilizar prueba testifical para acreditar la existencia de una obligación netamente pecuniaria, ¿no? ¿Por qué? Por aplicación de este artículo. Está ahí, ¿no?
Les doy lectura de repente, no están algunos con código 1328. A ver, permítanme, 1346, aquí está. Prohibición de la prueba testifical no se admite. 1. Para acreditar la existencia, ni la extinción de una obligación cuando el valor de ella exceda el límite de las acciones de mínima cuantía determinada por la ley del órgano judicial, excluyendo frutos, intereses u otros accesorios derivados de obligaciones principales, ¿no? Tampoco se admite en contra y fuera de lo contenido en los instrumentos, ni sobre lo que se alega haber dicho antes, a tiempo o después de que ellos se otorgaron, aun cuando se trate de una suma menor, ¿no? Entonces, bueno, lo interpretamos como que no existe la posibilidad de que nosotros podamos probar o demostrar la existencia de una obligación pecuniaria a base de testigos. La interpretación de los contratos. Hoy día jugábamos con nuestros estudiantes de... no era hoy día, ¿no? Era ayer, el domingo. El domingo jugábamos con nuestros estudiantes de modalidad... sí es cierto, sábado, ¿no? Domingo era feriado Bahá'í. El sábado jugábamos con nuestros estudiantes y les decíamos, ¿qué es interpretar? Y bueno, pues nadie nos podía decir qué era interpretar. Y es curioso porque todos conocemos la palabra, sabemos su significado, pero no podemos dar una definición de la palabra, ¿no? ¿Qué es interpretar? Bueno, resulta que interpretar es descifrar, interpretar es decodificar, interpretar es, al menos desde el punto de vista jurídico para los contratos, el llegar a establecer, pues, los verdaderos alcances que se han establecido mediante la elaboración de un contrato en sus distintas cláusulas. ¿Qué sentido le han querido dar las partes al momento de la suscripción de dicho contrato, ¿no? La interpretación es un elemento muy importante para los contratos. Lo que pasa es que nosotros, los abogados, tenemos que tener ese talento de poder plasmar en un papel de forma escrita pues aquello que las partes han acordado verbalmente, ¿no? En un caso en particular. La doctrina nos da algunos consejos para que nosotros podamos hacer una adecuada interpretación, ¿no? Por ejemplo, por un lado, nos dice, tenemos que ver cuál es el nombre, darle el nombre correcto al contrato. ¿De qué nos ayuda el nombre en el contrato? Bueno, con el nombre del contrato voy a poder yo ver si es que es un contrato nominado o es un contrato innominado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si es un contrato nominado, pues me sirve bastante porque así voy al Código Civil, lo busco, veo qué ha establecido el legislador para ese contrato y me va a dar mayores luces para hacer una adecuada interpretación. Como número 2, la doctrina también aconseja y sugiere que hagamos la clasificación del contrato, ¿no? ¿Qué es la clasificación del contrato? Bueno, recordarán ustedes que hemos visto que dentro de la clasificación teníamos, por ejemplo, los contratos unilaterales, bilaterales, plurilaterales, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, de ejecución instantánea, de trato sucesivo, nominados, innominados, consensuales, reales, formales. ¿Y qué es hacer una clasificación? Hacer una clasificación es agarrar al contrato y clasificarlo, ¿no? Colocar cuáles son sus elementos, ¿no? Por ejemplo, si hablo yo del contrato de anticrético, ¿no? Entonces voy con toda esa tablita que acabamos de señalar. Anticrético. A ver, muy bien, el anticrético es un contrato bilateral. Sí, es bilateral, ya. El anticrético es conmutativo, aleatorio, conmutativo. El anticrético es oneroso, gratuito, oneroso. El anticrético es nominado o innominado, técnicamente es nominado, ¿no? El anticrético es principal o accesorio, es accesorio. Lo principal es el préstamo de dinero, el anticrético es una garantía. El anticrético es consensual, real, formal, sí, es los tres, ¿no? ¿Qué más? Este es de trato sucesivo, de ejecución inmediata, de trato sucesivo. ¿Es paritaria o es de libre discusión? Bueno, por lo general es de libre discusión, ¿no? Esa es la clasificación. Eso es clasificar a un contrato. Y con ello,
se entiende pues también que vas a tener mejores elementos para poder realizar una mejor interpretación del contrato. Recuerdo yo nuestra clase allá en la ciudad de Sucre. Era nuestro profesor, el doctor Wilbur Daza, vocal en esa época del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Claro, él provenía de una familia de abogados, su papá también fue uno de los grandes connotados a nivel departamental. Y en la clase que nos daban precisamente en la especialidad que hicimos en contratos, se llevó una grabadora y nos hizo escuchar una canción, creo, de Isabel Pantoja, y luego la misma canción, pero cantada por Juan Gabriel, ¿no? Y claro, es común escuchar en las radioemisoras el intérprete de la canción de Juárez, dicen, ¿no? O el intérprete costarricense cuando se refieren a un cantante, y nos decía él, ¿por qué se dice el intérprete de la canción? ¿No? ¿Y qué es interpretar? Y es ahí donde nos hace pues el análisis del significado de la palabra interpretación, ¿no? Es una misma canción, es una misma persona, ¿no es cierto? Es la misma letra, pero cada uno lo hace a su estilo, a su manera, en su forma, ¿no? Reglas de interpretación. Bueno, les comento que tenemos reglas de interpretación subjetiva, por un lado, y tenemos otras reglas de interpretación objetiva. Subjetiva, sujeto, persona. Es decir, que estas reglas de interpretación consisten en que nosotros debemos encontrar cuál era la verdadera intención que tenían las partes al momento de la suscripción del contrato. Para ello vamos a analizar no solamente lo que está ahí escrito, establecido, firmado, rubricado, sino que tenemos que hacer un estudio y un análisis de previo. Cómo se comportaron las partes antes de la celebración del contrato, durante la celebración del contrato y después de la celebración del contrato. Supuestamente, en Bolivia, nadie lo sabe, nadie lo dice, está plasmado en el código, pero la doctrina es la que se encarga, ¿no?, de esto. Tendríamos primero la preferencia en aplicación de las reglas de interpretación subjetiva. Y cuando nosotros fracasamos con las reglas de interpretación subjetiva, recién de forma supletoria podemos aplicar las reglas de interpretación objetiva, ¿no? Las reglas de interpretación objetiva, objeto o cosa, es analizar directamente el contenido del contrato, número uno. Y número dos, utilizar las fórmulas que nos da nuestro ordenamiento jurídico boliviano, el Código Civil, para lograr la interpretación de un contrato, ¿no? En Perú es al revés. Primero se aplican las reglas de interpretación objetiva y si estas fracasan, recién se aplican las reglas de interpretación subjetiva. En Bolivia es a la inversa. Finalmente, esto está en la doctrina, está someramente establecido en el Código Civil, no está con claridad, nadie lo aplica, nadie lo sabe porque nadie estudia y nadie lee. Y ustedes dirán, ¿y usted, profe, por qué sabe? Porque soy profesor, por eso nomás sé nada más. No es que yo sea más inteligente, no. El otro día vi un interesante, no sé si meme o algo así en las redes sociales, para que tú puedas aprender a dominar algo, pues lo que tienes que hacer, la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces, nosotros los profesores sabemos porque, bueno, pues leemos, investigamos, desarrollamos, transmitimos, enseñamos, entonces crecemos y ustedes hacen una buena participación, cuestionan, algunos aportan porque son muy buenos. Entonces, mejoramos, pues, ¿no? Nos retroalimentamos de ustedes. Miren, las reglas de interpretación subjetiva estarían establecidas en mi criterio, esto lo dice Walter Camp, en mi criterio solamente el 510, ¿no? El 510 del Código Civil, y todas las demás, hasta el 518, serían reglas de interpretación objetiva. A ver, veamos el 500. Es lo que les hemos dicho, ¿no? Cómo debería interpretarse. De la interpretación de los contratos, capítulo 4, artículo 510, intención común de los contratantes.
En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Parágrafo segundo, en la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de estos en las circunstancias del contrato. ¿No? Entonces, fíjense, primero, averiguar, aplicar la regla de interpretación subjetiva. Y bueno, si fracasa en estas, y entramos pues, a partir del 511 a las reglas de interpretación objetiva. Luego lo leemos el 514. Bien, y si ustedes están pensando que esto, tantos años que hemos aprendido, nos han enseñado en la universidad y sigue igual, pues sí, sigue igual, les cuento, no ha cambiado nada. No ha habido evolución, cambio, ni nada. Les digo esto porque, a ver, nosotros cuando llevábamos la materia de Civil 4 en la universidad, les hablo más o menos del año 2002 o 2003 allá en la ciudad de Sucre, ¿no? Nuestro profesor, el doctor Wilfredo Cervantes. Y claro, él nos enseñaba las reglas de interpretación en base a la teoría de Savigny, ¿no? Y bueno, casi 20 años después, estamos en la universidad pública acá en Santa Cruz de la Sierra, haciendo el doctorado, y nuestro profesor, el español, el doctor Pedro Talavera, nos empieza a hablar un poquito de la interpretación de los contratos, cuando él hacía el desarrollo de argumentación jurídica, y nos desarrolla exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? O sea, no ha cambiado a nivel mundial absolutamente nada, es lo mismo, ¿no? Bien, entonces tenemos la teoría de Savigny. Savigny postulaba la interpretación de de la ley, ¿no es cierto? Y nosotros utilizamos estas reglas de interpretación de la ley a los contratos porque se considera que los contratos son una forma particular de establecerse reglas entre personas, pues, privadas, ¿no? Bueno, entonces él nos hablaba de 4 elementos: el elemento gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. Cuando él nos habla del elemento gramatical, pues técnicamente estamos hablando de que nosotros tenemos que hacer una interpretación por el objeto, es decir, por las palabras que el legislador ha utilizado para tratar de transmitir esos conocimientos, ¿no? Ese pensamiento que él tenía en el lenguaje de una ley, ¿no? Entonces, este elemento gramatical, lectura, interpretación, descifrar. El elemento lógico, bueno, en realidad aquí estamos hablando de la descomposición ya del pensamiento que tenía el legislador a las relaciones lógicas que unen, pues, sus diferentes partes, ¿no? Razonamiento, análisis, estudio. Tenemos el elemento histórico, que en realidad, siempre me acuerdo de mi profesora, la doctora Katy Zamora, por, ¿qué nos daba? Derecho, algo de política. Y bueno, ella nos hablaba de la famosa palabrita coyuntura, ¿no? Que es un momento coyuntural, nos decía. Y bueno, el elemento histórico tiene que ver precisamente con el momento coyuntural que se estaba atravesando al momento de la celebración o la elaboración del contrato, ¿no? Es decir, si estábamos en alguna circunstancia muy interesante, especial, específica, que siempre la hay, a veces de mayor intensidad y a veces de menor intensidad. Por ejemplo, en la actualidad estamos pues con un fenómeno todavía de tratar de superar, ¿no es cierto?, la pandemia y tratar de retomar lo que es la normalidad en nuestras distintas actividades cotidianas, diarias, académicas y laborales. Y el elemento sistemático, ¿no? Este consiste en que nosotros tenemos que realizar una interpretación del contrato como un ente completo. No lo podemos interpretar de forma separada, de forma aislada, sino que más bien cada cláusula nos va a servir para interpretarla mediante la otra, la subsiguiente y la anterior, ¿no? Eso es lo que dice el artículo precisamente 514, que estaría dentro de las reglas de interpretación subjetiva, pero no, es objetiva. Interpretación por la totalidad de las cláusulas, artículo 514. Las cláusulas del contrato se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto. Claro, fíjense, entonces, es un ente, no lo podemos separar. Precisamente ese es el éxito de la teoría de Savigny, estos 4 elementos o subsistemas de interpretación,
Y él nos decía que tenemos que combinar los 4 elementos. No podemos realizar incluso la aplicación de uno solo de ellos. Y claro, la escuela de Savigny pues le ha dado una dura batalla a lo que establecía la francesa en base a lo que es la exégesis, la interpretación de forma separada y aislada, palabrita por palabrita, que no nos lleva a ningún lado, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos, seguimos con más reglas de interpretación de carácter objetivo. Por ejemplo, estas, las del 511, tratan de perseguir y asegurar una vigencia y una estabilidad en el contrato. A ver, el artículo 511, cláusulas ambiguas. Cuando una cláusula es susceptible de diversos sentidos, se le debe dar el que pueda producir algún efecto, nunca el que ninguno. Claro, y a veces el estudiante dice, hey, doctor, ¿nos puede dar un ejemplo? Y ahí es donde el profesor queda medio quieto porque es difícil dar el ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, si hablamos de un contrato normal, común y corriente, no sé, pues de un vehículo, de un inmueble, un lote, generalmente estos contratos no representan mayor complejidad, ¿no? Los contratos que son realmente complejos, no sé, podríamos estar hablando, quién sabe, de la adjudicación de una licitación. Es un contrato que lo tienes que descargar, ¿no es cierto?, de un modelo que está en la página del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, donde las entidades públicas, universidades, gobiernos municipales y demás, para la contratación de algún servicio o algo lo tienen que hacer en base a ese modelo. Ese contrato sí es un poquito más, más amplio, más largo, más desarrollado, ¿no? Un poco más complejo. De repente el contrato que les hemos pasado también, ¿no? Es bastante ambiguo en su contenido porque habla por un lado de la resolución, habla por otro lado del desistimiento, aspectos que a muchos de ustedes les ha llevado a una interpretación distinta, ¿no? Pero en ningún momento hablamos de alguna cláusula ambigua que te haya dado un resultado cero a un efecto en el contrato, ¿no? En teoría, si nosotros encontráramos una cláusula que tenga cierta ambigüedad, pues es decir, tiene 2 significados, ¿no? ¿Qué significado le vamos a utilizar? Aquel que sea un aporte, aquel que vaya con los efectos jurídicos del contrato, nunca aquel que sea total y completamente intrascendental para la formación del contrato, ¿no? Esa es una regla, ese es en base a la teoría objetiva, son fórmulas, les decía, que nos da el código para la interpretación del contrato. ¿Qué dice el 512? Miren, es bonito esto, a mí siempre me fascina desarrollar esto. Términos con diferentes acepciones. Los términos susceptibles de 2 o más sentidos o acepciones deben tomarse en el que convenga a la materia y a la naturaleza del contrato. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las frases o las palabras polisémicas, ¿no? ¿Qué es una palabra polisémica? Una palabra polisémica es aquella que se escribe igual y suena igual, pero tiene varios significados, ¿no? Como pico. No sabemos si es un pico de plancha, un pico, una herramienta mecánica, el pico de un cerro o un beso, ¿no? Un pico. Y así hay un montón de palabras. Lima. ¿Será que estamos hablando de la capital del Perú? ¿Será que estamos hablando de la fruta? Estamos hablando, quién sabe, de la herramienta mecánica o una lima de uñas también. Entonces, a eso se refiere. Cuando nosotros encontremos estas palabras polisémicas en algún contrato, pues nosotros tenemos que escoger el sentido que le dé un efecto jurídico al contrato que vaya con su naturaleza, en sentido de que va a un aporte. Interpretación restrictiva de las expresiones generales. El juez, al hacer la interpretación, debe buscar en forma estricta el objeto del contrato, no debiendo extenderse más allá de los términos de contratación, ¿no? Si ustedes leen el artículo 515, dice, ¿no? Expresiones generales. Por generales que sean los términos usados en un contrato, este no puede comprender más que las cosas sobre las que parezca que las partes se han propuesto contratar. Una vez agarré una casa en Anticrético. Hermosa la casa, tenía un jardín, parecía la plaza 25 de mayo allá de Sucre, espectacular, un jardín muy hermoso. Había que regarlo y cuidarlo, tuve que regalar a mi perra porque la señora no me dejó estar con mi perrita ahí, porque no lo va a deshacer el jardín, necesariamente no, sin perro, ni modo. Y bueno, el contrato decía que al finalizar el anticrético yo tenía que devolver la casa pintada, porque me la estaban entregando recién pintada.
Entonces, cuando la señora va a querer hacer la recepción de la casa, me dice, oh, pero usted no me ha pintado toda la casa. Sí, he pintado toda la casa. Sí, pero, por ejemplo, el techo de la casa no lo pintó. Y yo le digo, ¿cómo voy a pintar pues, el techo de la casa, señora? El desgaste natural, o sea, se tolera el desgaste natural del bien, o sea, no es que su casa la voy a devolver nueva como si nunca lo hubiera usado, ¿no? Y quería que pinte pues, el techo de la churrasquera, y quería que pinte la barda perimetral y no sé qué más. Entonces, bueno, obviamente nosotros no somos de, ay, que yo soy abogado, que conozco esto, aquello. No. Hemos tratado de hablar con la señora, hacerle entender de buena manera que obviamente esas cosas pues no abarca el contrato porque nadie pinta pues, una casa en su totalidad. O sea, si estamos hablando de un anticrético, claro, la sala, los cuartos, la cocina, por supuesto, ¿no? Pero el exterior de la casa, la barda perimetral, el techo, el cielo raso, ya nos pareció una exageración. No, más bien no tuvimos ningún problema. Esa es una expresión general, devolver toda la casa pintada, ¿no? Pero hay que saber, pues, hasta dónde. A ver, el 516, interpretación extensiva de las referencias explicativas. Este es a la inversa, pero el caso es distinto, ¿no? A veces para objetivizar los alcances de las cláusulas se recurre a ciertos ejemplos, no debiendo ser excluyentes de situaciones no contempladas en los mismos, ¿no? A veces en un contrato tú colocas qué cosas tiene que hacer la persona, pero lo pones como ejemplo. Y ese ejemplo no tiene que interpretarse como si fuera lo único que va a hacer la persona, ¿no? No sé, digamos que estamos recibiendo pasantes en la oficina y el contrato dice, el pasante, por ejemplo, realizará algunas tareas como ser, digamos que ahí diga, elaboración de mapa de seguimiento de causas, ¿no? Y ya. Y entonces el pasante dice, no, a mí solamente me han contratado para elaborar mapas de seguimiento de causas, nada más, no dice que yo tengo que ir al juzgado. ¿No? Entonces, eso sería más o menos una interpretación a la inversa. Cuando tú pones alguna explicación, una referencia, no se interpreta en forma restringida, sino más bien de forma extensiva. Vamos con el siguiente. Interpretación en caso de duda. ¿Qué hace el Código Civil en caso de duda? Si el contrato es a título gratuito, se entiende pues que el legislador ha establecido que no le vas a poner más cargas, más gravámenes a la persona que hizo la dádiva, ¿no? O sea, ya te ha regalado, por decir algo, la casa y encima que le estés queriendo sacar más, no corresponde. Por eso en un contrato a título gratuito, definitivamente si es que hay que interpretar algo, va a ser siempre a favor del que hizo la dádiva y en contra de quien recibió, ¿no? ¿Qué pasa en los contratos onerosos? Claro, en un contrato oneroso, lo que tendría que hacer el juez es realizar una interpretación que vaya en recuperación del equilibrio de las prestaciones, ¿no? Es decir, buscar, quién sabe, una mayor reciprocidad en la configuración del contrato, ¿no? Y por último, el artículo 518 habla de cómo vamos a hacer la interpretación de un contrato que tiene una cláusula en un contrato de adhesión, ¿no? Entonces, la captura está también. Cuando hablamos nosotros de un contrato de adhesión, no se olviden que lo que va a hacer el juez es siempre interpretar a favor del que se ha adherido al contrato y en contra del autor de la cláusula, ¿no? Hemos señalado en una clase anterior que siempre hay una parte más poderosa económicamente hablando que la otra, que la justicia conmutativa es relativa, no es siempre cierta, la igualdad entre las partes, y por ende, si hablamos de un contrato de adhesión, pues una sola de ellas ya ha establecido todas las prestaciones, ha hecho solamente el contrato, y al otro solamente le ha quedado el adherirse. Enchúfame, no se va a pagar esto. Y es por eso que, bueno, se va a interpretar siempre a favor del que se ha adherido y en contra de quien es el autor de la cláusula. Bien, colegas, creo que la garganta no me da más. Permítanme un segundito, por favor. No se desconecten todavía. Sí, estaba aclarando la garganta, muchas gracias. No.
Bien, avisos de bien social. Quiero agradecer particularmente a Antonio Quisper, a Benigna Chambi, a Cecilia Durán, a Edith Dalia Vázquez, a Edwin Orellana, uy, son hartos, ¿no? A Erlan, a Fabio Medina, a Guillermina, por estar ustedes siempre atentos a la clase, Valeria, Mariné, Marley, y por estar más que todo con la cámara encendida, Natalie. Ya les dije, esta es su inversión, son ustedes las que tienen que cuidarla. Si yo voy a hacer un programa de cualquier cosa, maestría, diplomado, especialidad, hay que estar con la camarita encendida. Yo sé, están cansados, vienen de su trabajo duro, y de repente quieren ver la clase un poco recostaditos y por eso no encienden la cámara. Les comprendo, colegas, ¿no? Pero los que están haciendo el sacrificio de estar aquí aguantando la hora de la clase con el cansancio, pues muchas gracias. Dicen, somos feos, dicen los demás, por eso no encienden. Ay, que son bromistas ustedes. Bien, por favor, colegas, no se olviden, por favor, mañana no tenemos clase. Vamos a tener clase el día miércoles. No les voy a tomar un examen final porque soy buena gente. No, mentira, porque no me han dado el aula. Yo les iba a tomar un examen. No me han dado el aula porque me dijeron, sí, tenemos aula, pero tendría que ser un horario de oficina. O sea, y ustedes trabajan, entonces, ¿cómo? ¿No es cierto? Pero bueno, no hay problema. Lo que vamos a hacer, hemos dicho, el primer trabajo práctico va a ser la carta notariada. El segundo trabajo práctico es, el primer trabajo práctico, perdón, es la interpretación del contrato. Y no vayan a pensar que los que ya les dije, los que se han equivocado en los pasos, no les voy a poner yo mala nota. El tema es el argumento, el justificativo. Nosotros como abogados tomamos distintas decisiones y ya les dije, nadie es dueño de la verdad, ¿no? El chiste es fundamentar tu decisión. Bueno, ese es el primer trabajo práctico, el análisis del contrato. El segundo trabajo práctico es la carta notariada. Ahí sí vamos a ser un poquito más exigentes en el monto, ¿no? Porque o estamos haciéndolo bien, en buena fe, haciéndole ganar lo justo al cliente, o estamos mal, o le estamos haciendo perder plata al cliente. Así que lo voy a revisar en el transcurso de mañana para ver cómo enseñan sus cartitas. Y número 3, la demanda ejecutiva, que ya les dije también que pueden rehacerla o reformularla. Aquellos que creen que lo han hecho muy a última hora y quieren mejorarla, no hay ningún problema. Voy a pasar esto por escrito en el grupo de WhatsApp. Esa va a ser nuestra evaluación final. Y lo vamos a revisar el día miércoles. El miércoles es nuestra última clase, ¿sí? Bien, colegas, muchas gracias por su atención. Vayan a descansar, se lo tienen bien merecido, todos creo. Y nos vemos el día miércoles, por favor, miércoles. Gracias a todos, que les vaya muy bien. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.